Carlos Sainz ficha por Williams. Era un secreto a voces, pero estábamos esperando cuándo se podría hacer oficial. Este pasado fin de semana se vio a Carlos Sainz padre en el motorhome del equipo Williams en Spa, lo que era la confirmación a falta de la oficialidad de que Williams era la opción elegida por Carlos. El madrileño, cuando abandonó Spa, dijo que se esperaría unos días para hacer oficial su decisión, pero finalmente ha sido antes de lo que le esperaba. Él tenía en su cabeza poder tirarse unas vacaciones un poco tranquilas y después confirmar cuál era la opción que habría elegido, pero sin embargo ayer lunes nos sorprendió tanto Williams como Carlos Sainz haciendo oficial su unión. Pues bien, Sainz pone rumbo a otra escudería histórica de la Fórmula 1 que no pasa por sus mejores años, hay que decirlo. Ya ha formado parte de McLaren, Ferrari y ahora Williams, y el problema es que Williams actualmente no es ni de lejos lo que ha sido durante su historia. La escudería de la familia Williams nació en 1977, año en el que participó en su primer Gran Premio de Fórmula 1. A sus espaldas 9 títulos de constructores, el último en el 97, que es el mismo año en el que también lograron su último mundial de pilotos, sumando así 7 individuales. Su última victoria en la Fórmula 1 la recordaremos solo los reales, España 2012, que recuerdo. Don Pastor Maldonado daría a Williams su última victoria de Fórmula 1 en un Gran Premio que fue súper alocado, en una temporada que también fue alocada. Así que 685 grandes premios, 302 podios y 114 victorias después, Carlos Sainz se unirá a la fila de la grandiosa escudería británica. Y como decíamos antes, poca broma la pedazo de trayectoria que tiene Carlos Sainz. De 2015 a 2016, temporadas completas estas dos, estuvo de compañero junto a Max Verstappen en Toro Rosso, y a mediados de 2017, justo en la carrera del Gran Premio de Austin, se anuncia inesperadamente que Carlos Sainz ficharía por Renault. Es decir, fue su primer gran salto, salía de una escudería secundaria como era Toro Rosso, es decir, la escudería junior de Red Bull, que fue a donde finalmente fue Max Verstappen, fichando así por su primera gran escudería como era encima Renault, ¿no? Donde su ídolo Fernando Alonso, que siempre de pequeño lo había tenido de referente, había triunfado. Y es aquí donde empieza la temporada de 2017, los grandes premios restantes, desde Austin hasta Abu Dhabi, de compañero con Nico Hülkenberg, con el mismo que estaría toda la temporada 2018. Es el primer gran salto de Carlos Sainz porque esto le sirve de trampolín para poder saltar a, digamos, yo diría que su mejor época en la Fórmula 1, o por lo menos donde más feliz se la ha visto. Y con ello no quiero decir que Ferrari no haya sido feliz. Llega McLaren con su grandísimo amigo Lando Norris. Tras McLaren tener una época súper oscura en su historia, que encima tuvo la mala suerte de pillar a Fernando Alonso durante los años 2015 y 2018 por culpa de hacer ese coche junto al motor Honda, que no terminaron de entender muy bien los hombres de McLaren. Sin embargo, cuando llega Carlos Sainz en 2019 ya están los motores Renault que había pillado Fernando Alonso solamente en 2018. Pero bueno, la retirada, fijaros ustedes qué bonito es todo esto, ¿no? La retirada al fin y al cabo momentánea en aquel momento de su ídolo, de Fernando Alonso, es lo que le sirve a Carlos Sainz para poder seguir en Fórmula 1 y escalar y dar ese salto que al fin y al cabo le ha dado todo lo que tiene hoy día, porque sin McLaren no hubiese venido Ferrari. Y es que en McLaren vivió una época muy feliz, donde triunfó realmente. Estuvo de compañero con Lando Norris, al que durante los 2 años que estuvo McLaren, no digamos que la aplastó, pero sí lo dejó en mal lugar porque Carlos obviamente era el piloto número 1 de McLaren, estaba on fire, sus mejores años en Fórmula 1. Y es en esta época donde llega sus primeros podios, primero empezando con Brasil 2019, con aquella penalización de 5 segundos a Lewis Hamilton, que finalmente se puso después de la carrera, y en las fotos que sale de celebración del podio, de hecho es de noche porque había sido después. Estas son las cosas de la FIA, que siempre lo hace todo después de carrera. Y por último, Monza 2020, que estuvimos a punto, pero a punto de tener la primera victoria de Carlos Sainz y otra nueva española después de tantos años, desde que Fernando Alonso ganará en 2013 su último Gran Premio en España. Y digo que casi porque entró a menos de un segundo del coche de Pierre Gasly. Aquello fue una carrera, para los que no lo recuerden, fue loquísima. Abandono de los grandes, safety car de última hora, que lo que hicieron fue propiciar que coches como el de Pierre Gasly, que fue finalmente el ganador, pues acabaran en esas posiciones delanteras. Sin embargo, Carlos Sainz, es que estuvo toda la carrera ahí en esas posiciones delanteras. ¿Merece la victoria? Sí. ¿La consiguió? No. ¿Y cuándo vendría su victoria? Pues con Ferrari, el sueño de cualquier niño, su primera victoria en Fórmula 1 con el coche rojo, con el caballo rampante. Gracias a McLaren, Ferrari se fija en Carlos, y no se fija por amor al arte tampoco. Todo esto viene por un efecto dominó que hace que Vettel se retire de Ferrari, fiche por Aston Martin y sea Carlos Sainz quien recale la escudería italiana. Carlos lo que no fue tonto, es decir, viene al final una opción como es Ferrari, que yo creo que nadie en su sano juicio la rechazaría, porque es la gran histórica de este deporte. De hecho, el año que viene Lewis Hamilton va a Ferrari, que veremos a ver qué puede conseguir con ese coche, pero es que no puedes decir que no. Y yo creo que
Carlos Sainz aquí hace bien, porque en un momento tan álgido de su carrera como estaba, en sus mejores años, y pasa por delante tuya ese gigante, creo que debes de decir que sí. Y firmó, gracias al fichaje de Vettel por la escudería Aston Martin, la actual de Fernando Alonso. Durante todos estos años en Ferrari hemos visto a un gran Carlos Sainz, sobre todo en 2021, su primer año, el año en el que tenía que adaptarse. Dos jóvenes pilotos y un futuro por delante que parecía que iba a ser dominante para la escudería roja, pero sin embargo no ha sido así. En la temporada 2021, Carlos queda por delante de Charles Leclerc consiguiendo 165 puntos y donde tiene sus primeros podios con el equipo italiano, consiguiendo 4: Mónaco, Hungría, Rusia y Abu Dhabi. 2022 sería una temporada más difícil para él y de hecho Carlos Sainz en los últimos años se ha quejado de que el coche a él no le veía bien. Se ha comentado luego por detrás, medios de comunicación y gente afín a la Fórmula 1, de que el coche estaba realmente hecho más para Charles Leclerc que para Carlos Sainz. Ahí es donde empiezan, digamos, las primeras pataditas escondidas por detrás de Ferrari a Carlos Sainz, como diciéndole, sí, te queremos aquí, pero como segundo piloto. Nuestro primer piloto es Charles Leclerc, es nuestra perla, es al que queremos darle el futuro más brillante. Todo para Charles, tú ayúdanos. En la temporada 2022 queda por delante Leclerc y es donde Carlos Sainz, sorprendentemente, consigue su primera victoria en Fórmula 1, sí, Gran Bretaña 2022, y viene de polémica. Polémica porque Carlos venía segundo con unos neumáticos mucho mejores que los de Charles Leclerc, llevaba blandos y por tanto, por puro ritmo, le adelantó y consiguió esa victoria a la que sorprendentemente acudieron muy pocos mecánicos de Ferrari. Esto ya lo veremos más adelante con el desarrollo de las otras temporadas, es la tónica habitual, por desgracia, hacia el piloto madrileño. Ferrari estas cosas no te pegan. Durante la temporada 2022 consigue a su misma vez 9 podios, 2 vueltas rápidas y 3 poles, y un total de 246 puntos, quedando por detrás de Charles Leclerc, que acabó segundo en el campeonato de pilotos. La temporada 2023 sería una tónica más habitual. Hubo menos diferencia de puntos entre ambos pilotos, ya que Ferrari el año pasado no era el mejor coche y consiguió otra victoria más en un gran premio y un fin de semana que fue apoteósico y en el que Carlos Sainz estuvo sublime. Singapur, la única persona que el año pasado ganó sin tener un Red Bull fue Carlos Sainz. Datos, no opiniones. A su misma vez consiguió 4 podios más, una vuelta rápida y una pole, que fue la de Singapur. Solamente le faltó liderar todas las vueltas de la carrera para conseguir su primer Grand Chelem, algo que muy pocos han logrado. Esto, para el que no lo sepa, el Grand Chelem es hacer pole, ganar y liderar todas las vueltas de la carrera. Consiguiendo la temporada 2023 200 puntos y quedando por detrás de Charles Leclerc, pero a muy pocos puntos de diferencia, solamente 6 por detrás de Charles Leclerc. Y en 2024, lo que llevamos de momento, ha conseguido Carlos Sainz otra victoria más, este año en Australia, que de hecho Australia fue la primera no victoria de Red Bull este año, pero ya viendo el añito que llevamos en la tónica general que Red Bull no gane. Total, en la comparativa de todos estos años de Carlos Sainz en Ferrari comparado con Leclerc, vemos que Leclerc ha conseguido 4 victorias, Sainz 3, Leclerc ha acabado por delante de Sainz en 2 años, como hemos comentado antes. En definitiva, son unos datos que hablan por sí solos, es decir, Carlos Sainz no ha tenido malas temporadas para nada. De hecho, en todos los grandes premios que ha corrido con Ferrari, que son 78, solamente ha abandonado en 5 y en todos ellos ha quedado entre los 10 primeros, puntuando en 65 de 78. Son unos pedazos de datos. Sí, es un Ferrari, pero está muy bien. Ferrari, por ejemplo, el primer año de Carlos Sainz no estuvo para nada bien. 2021 fue un año muy difícil para Ferrari. En definitiva, ¿fue una decisión buena la de Sainz de ir a Ferrari? Pues viendo todos estos datos y después de todo, sí. Pero ¿realmente Ferrari siempre ha querido a Sainz? Como hemos dicho antes, Ferrari siempre le ha hecho muchos feos a Carlos. Es decir, se vanagloriaron cuando lo ficharon de que hemos traído a Carlos Sainz, es un grandísimo piloto, que sí, era la verdad, en su momento decían la verdad, pero también había otra dirección en Ferrari. Teníamos a Matías Binotto, que ya hoy día no está en Ferrari, está fuera, y después de haberse tirado todos los años que se ha tirado metido en Ferrari, la que ha sido su casa durante mucho tiempo. Entonces yo creo que han cambiado muchas cosas en Ferrari y esto lo que ha hecho es que también hayan cambiado muchas cosas para Carlos. Charles Leclerc llegó como una perla, el niño mimadito de la casa de Ferrari, y de hecho lo sigue siendo a día de hoy y tampoco ha demostrado que, así que digamos, nada para que sea un Verstappen, Hamilton o un Fernando Alonso de la vida. Yo creo que es un piloto que puede aspirar a ganar un campeonato, puede ser, pero sin más tampoco ha demostrado una casta como la que, por ejemplo, sí está demostrando este año Max Verstappen. Y Carlos Sainz, sin embargo, pues hablando sinceramente, ha demostrado exactamente lo mismo que Leclerc. Es que los datos lo dicen, son al fin y al cabo dos pilotos muy parejos, pero
siempre Leclerc ha sido mucho más querido que Sainz y ha sido más favorecido. Total, yo creo que ha sido una buena decisión para Carlos Sainz y le ha servido para poder realzar su carrera muchísimo más y engrandecerla. La pena de todo esto es que el momento en el que Ferrari anunció a principios de temporada que iban a fichar a Lewis Hamilton no le ha venido muy bien a Carlos Sainz. Hay muy pocos huecos actualmente en grandes escuderías en Fórmula 1. Sí, todavía tenemos ahí el hueco de Mercedes. No sabemos qué pasará con Red Bull, que lo veremos estos próximos días en vídeo, que si bien el domingo parecía que iban a subir a Ricciardo, ahora todo parece que va a seguir Checo Pérez, ya lo veremos. Y es que le ha venido muy mal a Carlos Sainz a la hora de poder elegir equipo. Está ya todo el pescado vendido, por así decirlo, y los huecos que quedan no son los mejores. No sé las prestaciones que le ofrecería Mercedes a Carlos Sainz, no sé si Mercedes era una opción para Carlos Sainz, o mejor dicho al revés, no sé si Sainz era una opción para Mercedes, ya que Toto Wolff siempre ha querido tener a Kimi Antonelli y no se le caen los anillos en decirlo. Por lo que la única opción viable era Williams. Sí, se podría haber ido a Red Bull, pero para que Sainz fuera a Red Bull tenía que haber un terremoto. Entonces tenemos la opción de Williams, que es la única que le queda a Carlos Sainz, con la que ha firmado un contrato multianual 2+1. Veremos a ver cómo se va a llevar a cabo. ¿Y cómo se ha desarrollado el fichaje de Carlos Sainz? Pues bien, nos lo ha contado su director técnico James Bowles este fin de semana en los micrófonos de Fórmula 1. El director de la escudería le ha ganado la partida a Audi y Alpine, que también aspiraban a fichar el español. De hecho, a Briatore no se le caían los anillos en decir que querían fichar a Carlos Sainz, ya que era un pedazo de excelente piloto y lo querían. James Bowles decía: la primera vez que pasé tiempo con su familia fue el año pasado en Abu Dhabi, recuerda el británico. Tuvimos que llevarlos por detrás para que pudieran subir y venir a mi despacho a charlar sin que se les viera. Esa fue la primera vez que hablé con todos ellos y fue la primera vez que llegué a conocerlos. Es decir, esto era una primera toma de contacto del equipo Williams para mostrar el objetivo de que apostaba fuerte por su futuro y quería grandes pilotos, como es el hecho de Carlos Sainz. Añade James: conectamos porque tienen valores familiares que son muy similares a los míos, que son los de la honestidad, el rendimiento, la pista sin política, y se trata de cómo hacer el mejor trabajo posible con lo que tiene. Eso encajó mucho entre ambas partes. En definitiva, este contrato seguramente va a esconder muchísimas cláusulas, no son las mismas aspiraciones las del equipo Williams y las de Carlos Sainz. El equipo Williams yo creo que lo que aspira es tener con Carlos Sainz, digamos, una base sobre la que edificar su nuevo futuro, es decir, donde Williams pueda volver a ser lo que siempre ha sido en Fórmula 1, pues que su piedra fundamental sea Carlos Sainz. Y sin embargo, Carlos Sainz yo creo que tiene la intención de que Williams sea un equipo pasajero, 2025 y ya está. Sí, el contrato es multianual de 2+1, es decir, firma hasta 2026 con una posible ampliación hasta 2027, pero seguramente Carlos Sainz tenga una cláusula hecha de que si por cualquier razón de cara a 2026 llega un equipo mejor, yo creo que Carlos Sainz va a poder irse del equipo Williams, que al final la intención. A Carlos al final no se le caen los anillos de tener que ir a un equipo más chico por el simple hecho de pasar unas temporadas para ver si puede aspirar a algo más, porque es que tampoco le quedaban muchas más opciones a Carlos. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse fuera de Fórmula 1 esperando que le lleven del cielo los contratos? No, ha sido listo y se ha sacrificado. ¿Que le puede salir bien la jugada de que Williams de aquí a 2 años sea un equipo que empiece a luchar por podio? Nadie lo descarta. A día de hoy es inviable y muy difícil de ver. Pero bueno, esto es la Fórmula 1 y nunca se sabe lo que puede pasar, y más de cara a 2026. Lo que sí está claro que Williams, sin tener túnel de viento y siendo un equipo ahora mismo como es, por ejemplo, comprador de Mercedes, va a tener las cosas difíciles para poder alcanzar niveles tipo Ferrari, Red Bull o McLaren. Entonces veremos a ver qué pasa, pero yo creo que Carlos Sainz de cara a 2026 puede acabar fuera de Williams. Sin ir más lejos, todo esto de las cláusulas de los contratos en Fórmula 1 lo vemos ejemplificado en la misma persona que ha echado a Sainz Ferrari, en Lewis Hamilton. Hamilton tenía contrato con Mercedes hasta finales de 2025 y finalmente se va a ir en 2024, cuando acabe este año. ¿Qué hará Carlos Sainz en 2026? Pues no lo sabemos. Esperemos que a Carlos le vaya bien, porque sus victorias serán nuestras alegrías y sus podios pues más de lo mismo. Al final queremos que a todos nuestros pilotos españoles les vaya bien. Ojalá Carlos y Fernando el año que viene, en vez de pelear por entrar en Q3 o en Q2, pues puedan pelear por podio. A ver, Fernando a lo mejor lo tiene un poco más fácil, pero Carlos Sainz difícilmente. Pero bueno, nunca se sabe. Esto es la Fórmula 1. Esperemos que las decisiones que está tomando Carlos Sainz a lo largo de su carrera pues tenga un pelín más de suerte que las que ha tenido Fernando, que sin duda el propio enemigo de Fernando Alonso ha sido el propio Fernando Alonso con sus decisiones siempre. Así que nada, esto es todo lo que hay detrás del fichaje de Carlos Sainz por Williams y la opinión de un mero espectador acerca de qué es lo que puede pasar con este fichaje. Así que sin más, mañana traeremos vídeo hablando de Checo Pérez y qué es lo que pasa, porque como hemos comentado antes un poco por encima, si bien decían el domingo que Ricciardo es el que iba a subir en el Gran Premio de Holanda Red Bull y que Checo Pérez lo bajarían, ahora todo cambia según informaciones que salieron ayer justo antes del fichaje de Carlos Sainz por Williams. Todo hace indicar que Red Bull por lo pronto va a seguir en Red Bull, aunque dicen muchas fuentes desde Holanda que hay cumbre o que va a haber en los próximos días, bueno, durante el Gran Premio de Holanda, cumbre por ver si Checo Pérez sigue en Red Bull.
Señores, hasta la próxima. Nos vemos.